El presente video no pretende comparar sucesos ni personas reales involucradas en los relatos que a continuación se presentarán. Su interés radica principalmente en analizar las similitudes narrativas que ambas cintas que se mencionarán poseen, para analizar el trasfondo que guardan y así poder entender su profundidad, esto principalmente con fines informativos y de sensibilización. ¿Cómo puede un niño entender un proceso de violencia tan complejo como el que trae un conflicto armado, el cual genera un clima de terror, miedo y una desconfianza constante hacia su propio entorno? ¿Qué consecuencias pueden ocasionar dentro de su percepción del mundo? ¿Y cómo esto puede afectar a su vida? Estas serán preguntas que el presente video buscará responder por medio del análisis que ofrecen las dos cintas que veremos a continuación. Tanto Paloma de Papel como Voces Inocentes tratan este tema bajo una mirada cruda y realista, que resalta sobre todo la percepción de la violencia y el terror constante que sufren sus protagonistas, que son niños, que se ven envueltos en este entorno de violencia y de crueldad. El tono en el que se presentan ambas historias es la de dos países sumidos en el caos del conflicto interno, lo que genera que la población civil se vea sometida a todo tipo de vejámenes y de violaciones hacia sus derechos más fundamentales. Comenzaremos por hablar de Paloma de Papel, el cual es una cinta peruana escrita y dirigida por Fabricio Aguilar y estrenada en el año 2003. La premisa central de la película gira en presentarte la historia de Juan, el cual es un niño que vive en una comunidad campesina de los Andes peruanos. Crecido, el cual sale de una especie de prisión donde han estado muchas personas involucradas con los grupos comunistas, guerrilleros y terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, los cuales fueron en gran medida responsables de la violencia ocurrida en el Perú durante los años 80 y 90, el cual, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el cual fue un organismo que se creó en el año 2001 para investigar estos hechos, se calculó que el conflicto armado y los actos terroristas le costaron la vida a cerca de 70.000 personas, entre muertos y desaparecidos. Juan sale del reclusorio solo y sin que nadie lo espere, a comparación de otros internos que son recibidos por sus familias. En esta parte, la representación de las palomas de papel al inicio de la película juega un papel muy importante, porque se relaciona con la alegoría a la libertad, pero esto vamos a verlo a detalle más adelante. Esta soledad y abandono con la que Juan es presentado al inicio de la cinta deja entrever que el conflicto le ha arrebatado todo, no le queda nada más que los viejos recuerdos de su pueblo y de su vida pasada en algún momento tranquila y sencilla. Entonces vemos a un Juan que opta por regresar al pueblo, ya que en sí no tiene a dónde más volver. En este camino de retorno no puede evitar recordar su pasado. Esta vida calmada y humilde la compartía bajo la compañía de sus amigos y su madre, en un ambiente natural y apacible, muy propio del ande peruano, que aparentemente era imperturbable, pero que contrastaba notablemente con el clima de terror y de violencia que en ese momento se vivía, ya que el pueblo empezó a ser víctima de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, con la aparición de pintas subversivas, alusivas a la ideología que propugnaba este grupo guerrillero. Entonces empiezan sus actos de terror asesinando autoridades locales, como el padre de su amigo Pacho, que era alcalde del lugar. Ellos también realizaban algunas incursiones para pedir los llamados cupos, que eran chantajes económicos que se solicitaban a los dueños de negocios y a la población civil a cambio de no hacerles daño, aunque aparentemente reina un clima de tranquilidad en el que Juan se siente momentáneamente cómodo, este se verá interrumpido repentinamente. Este grupo habituaba a destruir torres de alta tensión para dejar sin fluido eléctrico a las poblaciones cercanas, originando pánico a los pobladores, esto según ellos para que su mensaje sea escuchado. En una de esas acciones, Modesto pisa una mina que lo deja sin una pierna, inmediatamente es trasladado al campamento y pide ser ajusticiado para no ser una carga para la lucha, lo que genera en Juan una impresión enorme por la forma como Modesto muere, y esto le empieza a causar cierto rechazo a las acciones que este grupo estaba realizando. Tranquilo.
Después de esconderlo a las rondas campesinas, que eran los comités de autodefensa que estaban formados por campesinos y civiles para defender sus poblaciones de los grupos terroristas, le dice que busque a su madre. Entonces Juan le pide que se vayan los tres, dejando en claro el cariño que le tiene, pero este le responde que no tiene nada que perder, porque ya es mayor y se va a defender a su modo si le quieren hacer algo. Entonces Juan va en busca de su madre para huir del lugar, pero esta no quiere irse sin su marido. Acá cabe señalar que aunque la película no lo llega a confirmar, deja entrever que la madre y el padre de Juan han tenido algún vínculo en el pasado con Sendero Luminoso, porque la camarada Carmen que entra en ese momento a la casa de Juan parece conocer a la madre. De hecho, el padrastro era un infiltrado del grupo terrorista en el pueblo, pero ahora lo veían como un traidor por la desaparición del camarada Zambrano. Pero antes vemos como la mamá de Juan le había pedido que se esconda. Entonces vemos que Jenny con unos cuantos secuaces más va a buscarlo. Entonces entra al corral, lo engaña para que salga de su escondite. Cirilo, soy yo, Jenny. Sal, no te va a pasar nada. Yo soy tu amiga. Los amigos se ayudan, Cirilo. Y se da cuenta que las personas que militan con Sendero Luminoso solo se alinean con los que piensan como ellos. Los demás son vistos como traidores y como escoria que merecen morir. Entonces Jenny le dice que su mamá pagará las consecuencias de lo que él hizo. La otra historia de la que hablaremos está basada en la infancia del escritor salvadoreño Óscar Torres y está dirigida por el director Luis Mandoki y fue estrenada en el año 2004. La película, si bien es cierto habla de la guerra civil que vivió El Salvador durante los años 80 y parte de los 90, fue realizada en México, más que nada por razones políticas y logísticas. Es por eso que gran parte del reparto es mexicano. Pero antes de centrarnos más a detalle en esta película, es necesario hacer unas cuantas precisiones históricas sobre este hecho para poder entender más a fondo la cinta. El Salvador, como sucede en gran parte de Latinoamérica, ha sido un país donde las desigualdades se han acentuado durante gran parte de su historia. En los años 70 el hervidero para una revuelta estaba servido, ya que solo el 10% de la población disfrutaba de las riquezas del país. Esto en un contexto donde las tensiones entre el bloque comunista y Occidente se mantenían latentes, ya que eran los años de la Guerra Fría. Durante la década de los 70 fueron años muy convulsionados para El Salvador, porque estaba sumido en una inestabilidad política enorme, con intentos de golpe de Estado, grupos paramilitares de derecha que operaban para el gobierno de forma oculta y la proliferación de varios grupos guerrilleros de izquierda, que se oponían principalmente a los gobiernos militares de turno. Durante esos años se ejercieron fuertes represiones y asesinatos a estudiantes universitarios, dirigentes sindicales y a movimientos campesinos, además de represiones a las manifestaciones públicas como la marcha estudiantil del 30 de julio de 1975 y la llamada matanza de las gradas de la catedral el 8 de mayo de 1979. Pero también se volvieron más frecuentes los secuestros a muchos empresarios de parte de estos grupos guerrilleros para obtener fondos. En 1980 estos grupos guerrilleros se unieron en un solo frente llamado Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ya que las represiones se volvieron más frecuentes, así como las desapariciones y los asesinatos, lo que originó que el conflicto se agudice cada vez más y las guerrillas reciban apoyo de las organizaciones campesinas y obreras, haciendo que lo que empezó como un conflicto agrario por la aplicación de una reforma agraria muy controvertida se volviera en una terrible guerra total entre las facciones guerrilleras del Frente Farabundo Martí y el gobierno militar de ese momento. La historia está ambientada en Cuscatancingo, uno de los tantos pueblos salvadoreños víctimas del conflicto. Acá veremos la historia de Chava, el cual es un niño de 11 años, que vive con su madre y sus dos hermanos. La primera parte nos presenta un entorno sereno, dentro del ambiente salvadoreño. Los niños juegan tranquilos, sin preocupaciones y tienen una vida pegada a los quehaceres diarios, sin complicaciones aparentes. Al menos así es hasta una determinada hora, porque después comienza el infierno de la guerra, donde las facciones guerrilleras y el ejército salvadoreño tienen enfrentamientos constantes.
La historia se centra básicamente en presentar los abusos que cometen los militares dentro del conflicto y cómo hacen los niños para tratar de sobrevivir en un entorno así, bajo sus concepciones ingenuas de la vida. Chava intenta asimilar lo que pasa a su alrededor bajo un tono optimista, siempre tratando de pensar que todo puede mejorar, de que las cosas pequeñas como conseguir un trabajo para ayudar a su madre, jugar con sus amigos y tener una novia pueden darle tranquilidad para tratar de afrontar lo que está pasando a su alrededor. Pero las cosas son más complicadas de lo que percibe Chava, y observa el caos y sufrimiento que la guerra le está generando a su pueblo, a sus amigos y a su familia, además que vive con el enorme temor de llegar a los 12 años, porque eso significa ser reclutado a la fuerza. De hecho, en una de las mejores escenas que ofrece esta película, vemos cómo los niños son obligados a convertirse en hombres. La llegada de su tío le da ese soporte paterno que no tiene. Aparentemente el tío pertenece a las milicias guerrilleras y le da una radio que tiene un simbolismo particular, porque le devuelve la tranquilidad en ciertos momentos, pero un día se pone a escuchar una canción que en la vida real estuvo prohibida durante el conflicto llamado 5 casas de cartón, la que te habla básicamente del sufrimiento de las personas que menos tienen. Este tema le da un tono mucho más nostálgico y crudo a esta historia. Voy a dejar en la descripción del video el único enlace que encontré de esta canción, por si quieren escucharlo. Esto motiva que casi los militares lo capturen y el padre de la localidad por ayudarlo se pone en peligro, poniendo la canción en altavoz, porque el solo hecho de escuchar este tema es signo de ser subversivo para el ejército. Esta radio también es el nexo con su tío y las guerrillas que le avisan de las cosas importantes, como las batidas que hace el ejército para llevarse a las personas a la fuerza. Hasta este punto es importante mencionar algunas cosas, como que la película lanza fuertes críticas al ejército salvadoreño, a quienes básicamente retrata como criminales, y que hacen lo que se les da la gana con la población civil, secuestrando, torturando y hasta asesinando indiscriminadamente. Otro detalle que me parece importante destacar es la participación internacional. Acá básicamente se ve a los soldados estadounidenses que están en el lugar y se les tiene temor y recelo, porque la gente dice que son ellos los que entrenan al ejército, y como ya hemos comentado antes, el ejército es más visto como un enemigo que como aliados del pueblo. La guerra en el fondo le está arrebatando todo, y pronto también lo hará con su libertad, cuando llegue a los 12 años. En ese panorama su fortaleza radica en los contados momentos de paz y de alegría que tiene, pero que la guerra le recuerda que solo son pasajeros. Cuando cumple los 12 años hay un intento por negar todo esto, y en esta escena se puede ver el conflicto interno que tiene Chava, ya que un cumpleaños debería ser un momento alegre en la vida de cualquier persona, pero en ese entorno donde llegar a esa edad puede significar ir a la muerte, va a terminar siendo un hecho agobiante para un niño de esa edad. Salir corriendo de la casa donde todos están esperándolo para celebrar su cumpleaños significa el miedo que siente a la llegada de esta etapa que tanto había querido evitar, e inclusive su familia también intentaba negarlo. Al final, aunque quiere aferrarse a las contadas cosas positivas que le están pasando, la guerra le sigue arrebatando de a pocos todo lo que es importante para él, pero su colapso llega cuando los soldados se llevan al amigo de su tío, apodado el Ratón, al padre de la localidad, y sobre todo cuando encuentra la casa de su novia incendiada y destruida. Esto termina siendo muy chocante. Había querido mantenerse calmado, sereno y optimista, pero no puede más. Siente que no puede haber tranquilidad ni paz en un entorno así. Es por eso que termina botando la radio, el único objeto que le había traído calma. Entonces opta por unirse a la guerrilla, escapándose de su casa con otros amigos suyos. Por cierto, sobre esto las fuentes hablan que ambas partes, tanto el ejército como las guerrillas, usaron niños a lo largo del conflicto. Son llevados a lo más oculto del bosque para ser ejecutados, en una clara muestra de violación de los derechos humanos. Chava tiene que presenciar la ejecución de cada uno de sus amigos, pareciendo inevitablemente la suya, pero entonces Chava opta por regresar a su pueblo para buscar a su familia, pero encuentra que está prácticamente destruido y sin nadie porque las personas habían sido desplazadas por las llamas de la guerra. Busca a su madre en los escombros de la destrucción, a su vez que ella hace lo mismo, lo busca con similitudes destacables entre ambas películas, porque ambas llegan a un mismo punto. El acto de matar para un niño, tanto en Paloma de Papel como en Voces Inocentes, es prácticamente imposible hacerlo para ambos protagonistas,
porque el cometer homicidio implica renunciar a algo que de cierta forma es lo único que les da tranquilidad y paz en un entorno así, y eso es la inocencia, ya que ambos protagonistas no quieren cargar con una culpa de ese tipo en sus hombros y perder lo único que les queda. Es por eso que cuando a Juan lo obligan a ejecutar al soldado, aunque no lo hizo él, sale huyendo del lugar. Y Chava, a pesar que tiene mucho odio en ese momento y agarra el arma con la intención de matar, al final no lo hace porque se da cuenta que es otro niño, víctima de todo esto. Pero por otro lado, vemos que en estas dos cintas también hay niños que sí están dispuestos a matar, pues esto se explica de la siguiente manera. Mientras que en Paloma de Papel los niños están ideologizados por el llamado pensamiento Gonzalo, que los hace ver a ellos como los héroes que luchan por un mundo mejor y a los que no piensan como ellos como personas que merecen desaparecer, en Voces Inocentes es con el pensamiento nacionalista del ejército, que hace ver a los no militares como inferiores a los militares. Las dos cintas parecen complementarse, porque nos brindan dos perspectivas distintas pero que van a un mismo punto, el cual es el adoctrinamiento de niños para que sean capaces de cometer actos ruines y crueles. Otro punto clave en las dos cintas es la figura materna, que sirve como un soporte emocional importante tanto para Juan como para Chava, siendo los dos partes de familias disfuncionales, donde el padre no está presente, por lo tanto el taiterrero para Juan como el tío Beto para Chava, dejando en claro que siempre ambos lados, tanto el materno como el paterno, son importantes para el sostén emocional de un niño. Siempre tocar este tipo de temas será controvertido, por lo que ambas cintas son muy maduras en sus relatos, ya que buscan reconstruir muchas cosas que pasaron en ambos países. Cabe mencionar que tanto Nicaragua como Guatemala pasaron igualmente por conflictos armados durante estos años. Entonces, como naciones también nos podemos entender en el dolor que generaron estos hechos, y son precisamente los que nunca deberíamos de olvidar para que no se vuelvan a repetir.